nombre de Jesús. Levanto mi vida delante de ti, la de mis hermanos. Este momento es un momento, Dios mío, Señor, especial, porque es poder transmitir un mensaje espiritual por medio, Señor, de un lenguaje que es el nuestro, que es un lenguaje caído. Dios mío, y poder transmitirlo para que tú seas el que puedas llegar a tu pueblo, Señor Jesucristo, pues, Padre, es lo que rogamos, es lo que pedimos, que tú lo hagas, Señor, que tú llegues a nuestras vidas, que tú nos des, Dios mío, verdadera revelación y entendimiento, Señor, de tu palabra. Yo me dispongo delante de ti, Señor, y te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, juntos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, terminando el discurso de Pedro, la predicación de Pedro en el Pentecostés. El versículo 36 del capítulo 2 de Hechos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, vamos a estar hablando, como he dicho antes, sobre el señorío de Cristo, sobre el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estaba estudiando la palabra, me puse a ver cuál era el lenguaje que el apóstol Pablo usaba habitualmente. Y vemos muy pocas referencias comparadas con la gran cantidad de referencias que hay donde el apóstol Pablo, hablando de Jesús, siempre después de hablar de Jesús o antes de hablar de Jesús, dice nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Señor. Y si usted se pone a estudiar, le invito a que en su móvil mismo tome una concordancia. Hay muchas concordancias en las aplicaciones del móvil, y usted busca en la concordancia y usted pone ahí Señor, y le aparecen todos los textos bíblicos donde aparece la palabra Señor, y usted se va a dar cuenta cómo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo usa una grandísima cantidad en proporción comparado con la que habla solamente nombra a Jesús sin poner Señor antes o después. Hay una gran cantidad de veces que lo hace poniendo Señor, en contraste con las que no lo hace. Y a mí eso me llama la atención porque te hace ver cómo el apóstol Pablo, de alguna manera, la palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Lo que realmente Jesús era para el apóstol Pablo es lo que él transmitió, es lo que él quiso enseñar, es lo que él pudo anunciar, es lo que él hablaba con su propia boca. Por eso él, cuando hablaba de Jesús, siempre decía nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Y la verdad que me ministró mucho porque pude ver en el vocabulario del apóstol Pablo cómo él anunciaba a Jesús como su Señor. Y eso es hermoso, cuando hablemos entre nosotros, poder entender que Jesús es nuestro Señor. No solamente, mira lo que dijo Jesús, no, ¿qué dijo Jesús nuestro Señor? ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Porque manifiesta lo que realmente Jesús es para nosotros. No solamente alguien que dijo cosas bonitas o buenas o importantes, sino el Señor de nuestra vida. Amén. Y aquí Pedro, que después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, cuando ellos estaban en Pentecostés, en ese lugar alto, en ese aposento alto, pues el apóstol Pedro, juntamente con los que estaban en ese lugar, después de ser llenos del Espíritu Santo, usted sabe lo que sucedió en el Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, cuando dijo que esperasen que llegara la promesa del Espíritu Santo, y ahí ellos estaban esperando en ese lugar orando, sin saber muy bien qué hacer. El Espíritu Santo viene sobre ellos, y cuando viene sobre ellos Pedro se levanta, y entonces al bajar ese lugar estaba lleno de personas que venían a adorar a Dios, porque era la fiesta, era una de las fiestas principales para Israel, y en ese lugar que habían de muchas nacionalidades, de muchos lugares, ahí Pedro se levanta y se pone a predicar, y concluye su mensaje
con el versículo 36, que es el que hemos leído. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Cristo significa ungido, es el que Él ha ungido. Dios lo ha hecho el ungido de Dios. Para poder entender un poquito el tema del señorío, se nos hace muy difícil entender el señorío en base a lo que nosotros vivimos hoy en nuestra cultura. Porque nosotros no vivimos una cultura como la cultura antigua, donde era más común para las personas de aquel tiempo entender con mucha más facilidad lo que representaba un señor y lo que representaba un siervo. En aquel entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en este mismo tiempo donde está hablando esto, los mismos judíos o el pueblo de Israel, los judíos, estaban bajo el dominio, bajo el gobierno de los romanos, del Imperio Romano. Y para ellos era muy, muy sencillo identificar, cuando se hablaba del señorío, para ellos era muy, muy sencillo. Pero para nosotros nos cuesta más, porque nosotros vivimos una cultura donde ya no hay señores como antes, ya no es, cada vez todo ha cambiado y ya no vivimos en una cultura donde haya señores, o donde haya siervos, o donde haya esclavos. Entonces, para nosotros se nos hace más difícil entenderlo, pero en aquel entonces era mucho más sencillo, era mucho más fácil poder entenderlo. Podemos ver que esta palabra Señor en la historia de la humanidad y sobre todo en el Nuevo Testamento está de alguna manera entendida en el contexto de la esclavitud. O sea, Él es el Señor, y si Él es un Señor, yo me autodenomino como un siervo o un esclavo de ese Señor, ¿verdad? Entonces, cuando habla, lo ha hecho Señor, ya está directamente relacionándolo con el contexto de la esclavitud, es decir, la relación que puede haber entre amos y entre siervos. La relación que puede haber entre alguien que es un amo y alguien que es un siervo y que está sirviendo para ese amo. Muy bien. Podemos encontrar hombres que ejercían autoridad sobre otros, de manera que la voluntad de los siervos estaba sometida a la voluntad, a su voluntad, a la voluntad de esos señores, porque eran de su propiedad o eran de su posesión. Cuando nosotros leemos la Biblia es muy común ver, sobre todo en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto también, pero es muy común ver cómo habían hombres que ejercían autoridad sobre otros, y podemos ver muy bien o muy claramente este sentido de lo que es un amo o alguien que ejerce autoridad sobre otro, en un sentido de la obediencia que tiene que rendirle un siervo, o alguien que está bajo autoridad, bajo la autoridad de un amo, de un superior, de alguien que está en autoridad. Ustedes recuerdan que hay un episodio en el Nuevo Testamento que hay un centurión que viene al Señor y le dice, yo también tengo autoridad como tú. Dice, solamente di la palabra y con la palabra será suficiente. O sea, esa persona tenía bajo su autoridad, tenía personas, y ese hombre sabía lo que representaba la autoridad, y le dice a Jesús, con solamente que tú des la palabra es suficiente. Yo sé lo que representa la autoridad, y le estaba delegando a Jesús toda la autoridad, y lo estaba reconociendo como una autoridad. Entonces, podemos entender que ese sentido bíblico es un sentido que hoy, por ejemplo, nosotros lo hemos perdido en nuestra cultura. Es evidente que ya no vivimos así. Ahora lo que más se puede parecer a eso es un jefe con alguien que trabaja quizás, ¿verdad? Pero ese sentido, amados, de sumisión a una autoridad, de sumisión y obediencia a alguien que es superior, eso no lo vemos ahora. Entonces, en el tiempo en el que nosotros vivimos, nos cuesta mucho más el sentido de la obediencia, nos cuesta mucho más el sentido y el entendimiento de lo que representa ser siervos de un Dios que es Señor. En aquel entonces era mucho más sencillo, pero hoy a nosotros nos cuesta más. Pero la Biblia está llena de ejemplos, y está llena de ejemplos de siervos y de señores, aún de siervos cristianos,
con señores, y el apóstol Pablo mismo lo dice. Y usted, si ve las cartas, dice que los siervos se sujeten a sus señores, dice, y no sirvan solamente cuando los ven, sino que sean aún un ejemplo mayor, que tienen que dar un ejemplo mayor aún, dice, aunque esos señores sean difíciles de soportar. O sea, en el tiempo bíblico nos enseña, amados, lo que representa la sujeción, ser siervos. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para la palabra Señor se usa la palabra hebrea Adonai. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega Kurios para llamar a Dios Señor. Mi Kurios, mi Señor. Con estos términos se reconoce a Dios como quien tiene todo el poder, toda la autoridad sobre la creación, y no solamente sobre la creación, sino que dentro de la creación incluye también al hombre, y que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno aún sobre la historia y sobre todo lo existente. Entonces, cuando se le llama a Dios Adonai, o cuando se le llama Kurios, está denotando el reconocimiento de quien tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno sobre toda la creación, sobre el hombre, pero también sobre la historia, sobre todo lo que ocurre. Dios es Señor de todo. Amén. En otras palabras, las naciones sirven a Dios, los reinos sirven a Dios, aunque no todos estén en obediencia a Dios, pero Dios es Señor sobre todos. Amén. Entonces esas palabras, Kurios, en el Nuevo Testamento, y Adonai en el Antiguo Testamento, son términos que están reconociendo a Dios como el Señor de todo. Amén. Todas las cosas le pertenecen a Dios y Él domina sobre ellas como el soberano del universo. Todo eso lo sabemos, pero no se nos puede olvidar, porque Dios es el Señor de toda la tierra. Amén. Si nosotros entendemos que Dios es Señor, nuestra vida es transformada. Si nosotros entendemos que Dios es Señor, nuestra vida cambia. Dejamos de andar de forma independiente para andar en sujeción, en humillación, en reconocimiento, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener una revelación del señorío de Dios, del señorío de Jesús, para que nuestras vidas puedan vivir en obediencia. Necesitamos entender que Él es Señor. Amén. Muy bien. Ahora mi pregunta es, si aquí en el versículo 36 del capítulo 2 está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo que Dios lo ha hecho Señor y Cristo? Si Él es Señor desde siempre. Si Dios es Señor desde siempre. Si Jesús es Señor desde siempre. De hecho, lo podemos ver que la Biblia misma reconoce a Jesús y lo reconoce como Señor desde siempre. ¿Cómo puede ser que aquí diga ciertísimamente sepa toda la casa de Israel que a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor? Si Jesús es Señor, si Dios es Señor. Mira, para que podamos entender un poquito mejor, vente al Salmo 110 conmigo. Salmo 110. El versículo 1, para que veamos que lo que dice el rey David acerca de Jesús. Dice el 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo dice? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya David estaba anunciando a Jesús, ya David estaba anunciando el señorío de Cristo. Dios era el único soberano, el único Dios de toda la tierra. Pero para que podamos entender lo que Pedro dice, tenemos que remontarnos al origen, al principio, porque Dios, siendo el único Rey soberano, Dios siendo Dios sobre toda la creación, Dios teniendo autoridad sobre todo lo creado, llámese la creación
como la tierra, todo lo que vemos, también sobre el hombre, también sobre todo lo existente. Él, siendo Dios, le delegó a los hombres el poder enseñorearse también de la tierra. Por lo tanto, Dios le delega al hombre, en este caso a Adán y a Eva, la administración, el cuidado de la creación. Y Él, siendo el Señor, siendo Dios, siendo el que gobierna todo, siendo el Dios que tiene pleno control y autoridad sobre todo, Él toma a Adán y a Eva y los llama y les delega la autoridad y les da autoridad para que ellos pudieran gobernar, para que ellos pudieran sojuzgar la tierra, y les da la autoridad para que ellos fueran administradores con autoridad sobre la tierra. Y se lo delega al hombre, y se lo delega a Adán, y se lo delega a Eva. Entonces el hombre y la mujer actuaban como príncipes de Dios para la administración y sojuzgar la tierra. Todo recae ahora sobre ellos porque Dios les delega una autoridad sobre la tierra. ¿Entendemos? Por eso Pedro dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Pero qué lo ha hecho Dios Señor y Cristo? Porque lo que había sido delegado al hombre, como el hombre lo malogra, porque el hombre desobedece, todo ese señorío que el hombre tenía es usurpado por el diablo. Y el diablo, al engañar a Adán y al engañar a Eva, toma dominio y toma control y toma señorío sobre la tierra. Al tomar el señorío sobre la tierra, entonces ahora Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. El diablo se convierte en el que empieza a tomar el control sobre todas las cosas. Y sabemos que entra el pecado en el hombre. Y entonces el hombre, Adán y Eva, pierden la autoridad que tenían para poder sojuzgar la tierra, para poder administrar la tierra. Y Dios, que le había puesto todo en manos de los hombres, Dios que había puesto todo en las manos de Adán y Eva, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, cuando el hombre entra en ese estado, entonces pierde ese gobierno y Satanás toma el lugar que le correspondía al hombre. Al tomar el lugar que le corresponde al hombre, la tierra deja de ser enseñoreada por el hombre y empieza a ser enseñoreada por el diablo. Y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo y comienza a maquinar todo el proceso de destrucción sobre la tierra. Un proceso que se va aumentando generación tras generación, generación tras generación. El primer Adán peca. Por cuanto él peca, todos pecamos, nacemos con una naturaleza pecaminosa, generación tras generación, y la maldad impera sobre la tierra. Y Dios, que es el Señor de toda la tierra, se tiene que limitar. ¿Por qué? Porque le había delegado a Adán y a Eva el gobierno de la tierra. Y se tiene que limitar. Y Satanás comienza a hacer su obra. Y el diablo comienza a hacer su obra. Y Satanás comienza a trabajar sobre toda la tierra para poder dañar todo lo posible. Y empieza a obrar y a trabajar todo el proceso de maldad. Amén. Entonces se pierde la autoridad, se pierde el señorío. Y aunque Dios es Señor y en un solo golpe podría recuperarlo, como es un problema de pecado, es un problema de naturaleza, como es un problema que es un problema de remisión, porque hay que redimir, entonces Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, todos sabemos que en el principio, cuando el hombre cae, Dios ya directamente en el capítulo 3 del Génesis, Él ya establece un plan redentor para los hombres, ¿verdad? Pero que no solamente es un plan redentor para los hombres, sino que es un plan redentor del pecado. Es un plan que tiene como principal objetivo recuperar nuevamente el gobierno y el señorío de la tierra que ha sido usurpado por el diablo. ¿Entienden? Y entonces es recuperar nuevamente ese gobierno, ese señorío. Y dice que hay alguien, la simiente de la mujer, que iba a ser
el que iba a recuperar eso. El que le iba a pisar la cabeza al diablo, mientras que el diablo le iba a morder en el calcañar. Entonces, vemos cómo la historia de Dios muchas veces solamente se ha limitado a que Dios quiere salvar a los hombres. Pero el punto principal del mensaje de Jesucristo no es que Dios quiere salvar a los hombres, es que Dios, que es Señor, va a volver a ser Señor de la tierra, y eso incluye en la salvación de los hombres. Eso incluye la salvación y la redención del pecado en la vida de las personas. Pero el objetivo de Dios es volver a recuperar el gobierno, el señorío de la tierra. Y todos sabemos que el cumplimiento final de ese señorío será cuando Cristo venga. Dice que entonces toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Y que cuando el Señor venga, entonces todo el mundo lo verá y entonces caerán de rodillas delante de Él. Y ahí vendrá el reino de Dios. El que Dios va a reinar, el que Dios va a gobernar, el que Dios va a establecer su gobierno y su reinado. Y entonces la tierra va a volver a ser gobernada por Dios. Dios va a recuperarlo todo. Ese es el plan de Dios. Volver a recuperarlo todo. Por eso Pedro dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, el que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo y un ungido. En otras palabras, con este que vosotros habéis matado, el Señor va a restaurar su gobierno, el Señor va a restaurar su autoridad, el Señor va a restaurar su señorío, y todo el pecado y toda la maldad de los seres humanos que desde el principio vinieron va a ser redimido y va a ser nuevamente el hombre rescatado por medio de este, que Dios lo ha hecho Señor. No es que Dios lo hizo Señor en ese momento, Él ya era Señor antes, pero en cuanto a la redención, Dios lo hizo Señor en ese momento para que todo el mundo que aceptase a Jesucristo y confesase que Jesús es el Señor pudiera ser salvo. ¿Entienden? Entonces, amados, cuando uno entiende esto, entiende que el problema del ser humano es un problema que va más allá, amados, de conductas. Es un problema, amados, de rebelión contra el señorío de Dios. De rebeldía contra el señorío de Jesucristo, de rebeldía contra el señorío de Jesús. Por eso el diablo todo el tiempo está intentando engañar a los cristianos para que los cristianos cada vez nos sometamos menos a Dios. Para que cada vez nos sometamos y veamos el pecado cada vez más ligero, la maldad cada vez más ligera, la frialdad cada vez más ligera. El cristianismo radical entonces ya es demasiado exagerado. El diablo se encarga de que nosotros cada vez nos sometamos menos al señorío de Jesucristo. Y ese es su trabajo, esa es su función. Está sembrando todo el tiempo el que nosotros no nos sujetemos a Jesús como Señor. El que nosotros solamente veamos que como el pensamiento filósofo, donde el hombre es el centro y Dios tiene que estar haciéndolo todo solamente para cumplir los caprichos de los hombres, sin darnos cuenta que el evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene que ver con el hombre dirigiéndose a Dios como un Señor y dirigiéndose y sirviendo a Dios como Señor, inclinándose a Dios como Señor, muriendo a sí mismo para poder satisfacer al Señor Jesucristo y poder cumplir el plan. Amén. Y poder cumplir el plan de Dios. Pero hoy el cristianismo se convierte solamente en una autosatisfacción de nuestras vidas. El Señor me dio, el Señor me hizo, el Señor me obró, el Señor me da, el Señor me hace. Mire, yo no he oído una pareja que no se vaya a casar y diga, Señor, que el Señor venga pronto, pero que se espere que me case. La mayoría de los matrimonios cristianos, cuando han sido novios, han dicho, sí, Señor, yo quiero que tú vengas, pero Señor, espérate que yo me case. Eso lo dicen sobre todo las mujeres. Y mi mujer por lo menos me lo decía. Decía, sí, Señor, pero que se espere que me case. Pero entiéndame lo que le quiero decir. Señor, sí, ven, pero déjame un poquito disfrutar de. Como si hubiera comparación entre lo que tenemos hoy
y lo que vamos a tener. Como no sabemos o no tenemos revelación de lo que vamos a obtener cuando este cuerpo carnal, amados, este cuerpo carnal, amados, se convierta en un cuerpo glorificado. Y disfrutemos de lo que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la majestad de Dios. Entonces todavía hoy aquí vemos tan como apetecibles las cosas. Ay, Señor, déjame que disfrute un poco más de estar aquí. Amados, si lo que nosotros vamos a recibir es mucho mayor y mucho mejor. Aquí nos tenemos que preocupar de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Eso tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo, amados, tiene que ser vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y sacar el pensamiento humano que nos ha llevado solamente a la autosatisfacción. A satisfacernos a nosotros mismos. Ese es el pensamiento griego, donde todos los filósofos quitaban a Dios del centro para decir que el hombre es el centro, que el hombre es el principal objetivo de la creación, que el hombre es el Dios de la creación, que es el hombre el que es el Dios de todo. Amados, no. El diablo se encarga de quitarle a Dios o de quitarnos a nosotros el que podamos ver a Cristo como Señor. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amados, ese es el objetivo, que nosotros entendamos que nuestra vida es para Dios, que nos casamos y es para servir a Dios, que tenemos un trabajo y en ese trabajo estamos sirviendo a Dios también por medio de ese trabajo, que cuando Dios nos da una familia tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, que estamos en una congregación y tenemos que servir al Señor en lo que Dios nos está encomendando, amados, que tengo que ser un predicador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida es de Dios. 3 amenes. 4, 5. Amados, ¿de quién es tu vida? Mi vida es de Dios. Gloria a Dios. No me voy a desanimar, no se preocupen. No se crean que me van a desanimar. Ahora voy a predicar más fuerte. Jesús es el Señor. No deje que el diablo le robe eso. ¿Usted se da cuenta que el propósito del diablo era tomar el lugar de Dios? Robarle el lugar a Dios, sentarse en el trono de Dios. Ese era el objetivo. Por eso él cayó, por la rebeldía, amados, de usurpar el trono de Dios, porque quería quitarle el trono de Dios. Y cayó el lucero de la mañana, porque le quería quitar el lugar, el señorío a Dios. ¿Quién le puede quitar el señorío a Dios? Él sabe que momentáneamente usurpó un lugar de gobierno y de señorío de la tierra, pero era momentáneo. Porque para eso fue enviado Jesús, para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Amén. Venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Es importante que entendamos bajo el contexto. Es importante que lo entendamos así, entendiendo desde el principio, no solamente que Jesús es el Señor, sino por qué Jesús es el Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, hijitos, que nadie os engañe. Dice el 7. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué dice? Que el que peca, ¿de quién es? El que peca es del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, no el que peca. El que practica el pecado. Todos pecamos. Y no significa que seamos del diablo.
el que practica el pecado, el que hace del pecado un hábito y lo mantiene, ese, que hace una práctica. ¿Qué es una práctica? Algo que es continuo, ¿verdad? Dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero apareció Jesús, ¿para qué? Ay, Jesús vino para salvarme, sí, pero vino para deshacer las obras del diablo. Porque deshaciendo las obras del diablo era la forma en la que Él venía a salvarnos. Venía a tomar la autoridad sobre nuestras vidas que realmente había tomado el diablo. ¿Entienden? Entonces, ¿para qué viene? Para recuperar, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús, como el postrer Adán, porque el primer Adán pecó, pero Jesús como hombre, el postrer Adán, viene a hacerse hombre, representando al hombre, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Están conmigo? Y ese postrer Adán, ese segundo Adán, en el primero, por cuanto él pecó, todos pecamos, ¿verdad? Pero en el postrer Adán, por cuanto él murió y resucitó, todos resucitamos juntamente con él. Amados, por eso es importante. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús. Él dijo, Padre, prepárame cuerpo. Y el Padre le prepara el cuerpo. Y el Hijo viene a la tierra y viene a cumplir su ministerio en santidad, en obediencia, sin pecado, para poder deshacer todas las obras del diablo. Ese segundo Adán no iba a caer como el primero. Ese segundo Adán no iba a ser engañado como el primero. Y aunque Satanás quiso engañarlo, y aunque Satanás pensaba que lo había vencido, y aunque Satanás pensaba que había ganado sobre él, había perdido, porque este postrer Adán vino para deshacer las obras de Satanás. Por eso donde él reina, amados, Satanás huye. Donde él está, Satanás sale corriendo. Como dicen vulgarmente, sale por patas. Con el rabo entre las piernas. Porque donde Dios está, amados, ¿quién puede resistir? ¿Entienden? Entonces, Jesús viene y deshace esas obras de Satanás. Esas obras del pecado, el poder del pecado, el poder de la muerte. Son desechos. Dios nos da la capacidad de que ahora podamos vivir libres de la condenación del pecado. Una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. El señorío es recuperado por el segundo Adán, Jesucristo, haciéndose hombre y representando al hombre. Asumió la responsabilidad por el pecado de Adán y de todos los descendientes de él, o sea, de nosotros. Y él asume toda responsabilidad y recuperó el reino de Dios que se había perdido, despojando a Satanás como hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Y despojando a Satanás, él viene como hombre para despojar a Satanás y para poder vencerle. Aleluya. ¿Tú te estás dando cuenta, amados, que el Evangelio es mucho más de lo que nosotros hemos hecho de él? El Evangelio es mucho más de lo que los hombres hemos hecho. Lo limitamos a asistir a un culto. Lo limitamos a solamente a ver cómo Dios hace cosas por mí, sin darnos cuenta que el Evangelio es una rendición a Cristo. Sin darnos cuenta que el Evangelio es una rendición de nuestra voluntad, porque Él es el Señor. Es una rendición de nuestras vidas, porque Él es el dueño y yo ya no soy el que rige mi vida, sino que la rige Jesús. Gloria a Dios. Entonces, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo. Mi vida dejó de ser algo que yo controlo para ponerla en las manos de Dios. Y decirle, Señor, haz tu voluntad cada día en mi vida. Jesús es el Señor.
Esto tiene que tocar nuestros corazones. Esto tiene que hacernos entender. Tú estabas envuelto en delitos y pecados, yo lo estaba igual. Usted y yo estamos llenos de odios, de rencores. Estamos llenos de envidias, de lascivias, de pecados, de inmoralidades, de mentiras. Estamos llenos, amados, de la operación del diablo que nos tenía atados. Éramos siervos de aquel a quien obedecíamos. Y como obedecíamos a Satanás, pues entonces éramos esclavos de Satanás a sus anchas. Pero ahora ya no somos esclavos del diablo, sino que somos siervos de Jesucristo. Él vino a deshacer todo eso para que ahora nuestra vida fuera una vida de rendición y de servicio para Él. Por eso qué hermoso es cuando las familias completas se rinden al Señor. Qué hermoso es cuando, como hemos puesto aquí, para orar por la ventana abierta, cuando las familias están definidas para el Señor. Cuando los hogares tienen claro cuál es su dirección y es ser siervos de Jesús. Qué hermoso es cuando en los hogares hay una plenitud de entendimiento, donde todo el enfoque tiene que ver con Jesús, no con uno mismo. Qué hermoso es cuando una vida está rendida al Señor. Esa vida se ve. Y es hermoso porque hay un avance del reino de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos la vida en el señorío de Dios, no hay avances. Nos quedamos estancados. Un día ganamos, otro día nos retrocedemos. Un día ganamos, otro día retrocedemos. Un día ganamos, otro día retrocedemos. Y al final estamos en el mismo punto siempre. Pero Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Ven a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Le decían al Señor Jesucristo que Él hacía milagros por el demonio. Que era el demonio el que operaba en los milagros de Jesús. Y Él dice en el versículo 20, entre otras cosas, pero el que nos interesa es el 20, dice, ¿lo tenemos para ir juntos? Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice, pero en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué significa esto? Que el hombre fuerte, que era el que estaba en ti y en mí, operando en ti y en mí, que ese hombre fuerte, que representa el diablo, que era el que estaba operando, ese hombre fuerte fue despojado de todas sus armas, fue despojado de todo su poder, fue despojado de toda su capacidad, fue despojado de toda su autoridad, fue despojado de todo lo que podía usar en contra nuestra, porque Jesús despojó de sus armas a ese hombre fuerte. Porque el diablo ya no tiene poder, a no ser que nosotros se lo demos por medio del pecado. Porque el diablo no tiene poder sobre nosotros, a no ser que nosotros le abramos la puerta y por medio del pecado él acceda a tomar gobierno y a tomar lugar en nuestra vida. Pero ese hombre fuerte quedó neutralizado de todas sus armas cuando Jesucristo vino y lo despojó. Y quitó todas sus armas, le quitó el poder del pecado, le quitó el poder de la muerte, lo despojó totalmente
y ahora ya no tiene poder ni autoridad sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios. No tiene poder y autoridad, fue despojado. Él tiene todo el gobierno. Si usted vive todavía teniéndole miedo al diablo, es porque usted no mira a Dios. Si usted mirase a Dios y mirase a Jesucristo, usted no andaba preocupado por el diablo. Claro que él siempre está haciendo sus maquinaciones. Claro que él siempre está queriendo aparentar. Claro que él siempre está queriendo asustar. Claro que él siempre está queriendo meter miedo. Claro que él siempre está queriendo hacer sus cositas. Después lo vamos a ver. Queriendo hacer sus cosas. Pero no tiene poder ni autoridad sobre aquellos que son hijos de Dios. Porque ahora hay un Señor operando en nosotros y ese Señor se llama Jesucristo. Ya no tiene poder. El diablo no tiene poder. Por eso, amados, usted y yo tenemos que vivir con la seguridad de que Jesús es el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el Evangelio y que el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando usted tenga cualquier situación, Cristo gobierna mi vida. Cuando usted tenga cualquier situación, Cristo gobierna mi vida. Cuando usted tenga cualquier adversidad, Cristo gobierna mi vida. Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Él es el Señor. Amén. Por eso el diablo todo el tiempo está queriendo distraernos. Quitarle a Dios el señorío de nuestras vidas. No puede hacerlo, pero nos distrae. Nos engaña. Nos confunde. Quiere meter ideas raras para que dejemos de ver a Dios como el Señor. Quiere meter cosas en nosotros. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con el escudo de la fe podemos apagar esos dardos que el diablo quiere meter en nuestras vidas. Jesús, diga conmigo, Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Él es el Señor. Amén. Ahora quiero que vean conmigo cómo el Padre ha exaltado a Jesús. Amén. Cómo el Padre ha exaltado a Jesucristo. Vengan conmigo a Apocalipsis. Capítulo 11. Apocalipsis 11. Versículo 15. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. ¿Vamos juntos? Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro, dice, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Esta séptima trompeta, que es la trompeta que anuncia la consumación del reinado de Dios, donde Dios va a traer su reino, su gobierno sobre la tierra, anuncia el fin de un reinado humano, de un reinado diabólico, de un reinado de los hombres, de un reinado y de un gobierno basado en sistemas humanos para establecer el gobierno y el reino de Dios. Y dice, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es hermoso entender porque Apocalipsis nos habla
de cómo el gobierno de Dios va a venir sobre la tierra. Es el plan final del gobierno de Dios sobre la tierra y cómo serán los tiempos donde Cristo va a venir a gobernar y a reinar aquí a la tierra también. Y esa séptima trompeta estaba anunciando el fin de un reinado de los hombres, de un sistema humano para establecer el reino de Dios. Y al sonar esa trompeta se oyen grandes voces. ¿Por qué? Porque hay un deseo en el corazón de Dios de que se cumpla, pero Dios espera su tiempo, porque todavía ha de acontecer que el tiempo de Dios se consuma antes de que esto suceda. Pero los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Solamente que en la consumación, que lo veremos todos, será cuando esta séptima trompeta suene y venga el reino de Dios sobre la tierra. Pero el reino es de Dios. Usted tiene que vivir con la certeza, amados, de que usted vive en un mundo caído, pero vive bajo la soberanía y bajo el gobierno de un reinado superior, que es el de Jesús. Y tiene que vivir bajo ese entendimiento. Y no puede vivir derrotado en este mundo. Ay, es que vemos que en las noticias dicen esto. Es que vemos que está pasando esto. Es que vemos que está sucediendo esto. Pero yo veo que aquí dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. De nuestro Señor y de su Cristo. Y que Él reinará por los siglos de los siglos. Y este reino, este gobierno es el que se enseñorea de mí. El que tiene el gobierno sobre mi vida. El que me da seguridad. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que dejar ya de estar mirando solamente esta tierra como un lugar, amados, apetecible. Claro que hay cosas que son normales como seres humanos, pero tenemos que ver, amados, y amar el reino de Dios y el gobierno de Dios. Tenemos que vivir amando el reino de Dios y el gobierno de Dios y el reinado de Jesús. Tenemos que vivir con ese enfoque. La iglesia no puede perder ese enfoque. Amén. Amados, tenemos que vivir bajo el enfoque del señorío. Y el Padre ha exaltado a Jesús. Y esta séptima trompeta, pronto veremos, amados, cómo Jesús viene y cómo Jesús reina y cómo Jesús gobierna y cómo Jesús establece su gobierno sobre la tierra. Y usted y yo lo veremos. Y yo tengo esa fe para creer que lo veremos. Amén. Que vamos a verlo con nuestros propios ojos. Amén. Apocalipsis 17. Sigue un poquito más adelante. La descripción de la bestia y de la Babilonia religiosa, del sistema humano. Dice el 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Y aunque vamos a ver, amados, que va a haber una batalla contra esta Babilonia, que es este sistema mundano, este sistema caído, y va a pelear contra Dios, y va a pelear contra Jesús, vamos a ver que el Cordero va a vencer. Dice, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. En otras palabras, Él ya ha vencido. Él ya ha vencido. Él ya ha vencido. Solamente, amados, que llegará el tiempo y la consumación donde todo ojo lo verá y donde será público y donde todo el mundo lo verá. Pero que vencer, ya ha vencido. Y usted y yo estamos bajo ese gobierno, bajo ese Señor, bajo Jesús. Ay,
De verdad, yo le pido a Dios que Dios nos revele esto. Yo le pido a Dios que Dios nos revele, amados, más allá de lo que nosotros podemos entender. Para no vivir una vida ajena, sino para vivir una vida entendiendo el propósito de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Jesús, el señorío de Cristo. Ay, Dios mío, que es mucho más que lo que nosotros podemos entender de forma natural. Y las 10 naciones se unirán para pelear contra el Cordero. Dice, pero el Cordero vencerá. ¿Usted está preocupado por lo que está pasando? Gloria a Dios, no se preocupe. Preocupémonos de cumplir nuestra misión el tiempo que Dios nos tenga aquí. Predicar, amar, el poder predicar el Evangelio a los perdidos, vivir en santidad y en honestidad con Dios, vivir en integridad, servir a Dios con todo nuestro corazón, enseñar a nuestra generación a amar a Dios. Esa es nuestra misión, pero no debemos de preocuparnos por lo que pasa, porque todo lo que sucede simplemente es los acontecimientos a la espera de que se manifieste el gobierno de Dios y el reino de Dios. Y usted no se tiene que preocupar, porque aunque vengan tribulaciones sobre la tierra, y dice la palabra que oscuridad llenen las naciones, dice, sobre ti amanecerá mi luz y será vista mi gloria. Entonces tenemos que vivir en la seguridad de un gobierno, de un reino, que es el de Cristo. Amén. Vivir bajo esa seguridad. Pero mi vida tiene que manifestar lo que yo soy, que es un siervo del Señor. Amén. Hay una palabra que se usa y que usa el apóstol Pablo cuando dice yo, dice siervo de Jesucristo. En realidad la palabra es doulos. Esa palabra doulos significa esclavo. Lo que pasa es que en el tiempo donde se tradujo la Biblia, como había esclavitud en aquel tiempo, decidieron cambiar esa palabra y en vez de traducirla como doulos, que es esclavos, la pusieron como siervos, para que no sonara tan fuerte. Pero en realidad la palabra original que se usa es doulos, que es alguien que es un esclavo a las órdenes de. Ese es el sentido. Y nosotros, amados, tenemos que estar en paz. La vida del cristiano tiene que ser una vida en paz, sabiendo que Jesucristo es el Señor, preocupándose por obedecer a Cristo, por servir al Señor, por darse para el Señor, por decidir y tomar decisiones para Dios. Cuando Josué se define y dice, ustedes hagan lo que quieran hacer. Si quieren servir a dioses, ustedes verán lo que hacen. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí no estaba diciendo, toda mi casa va a ser salva. Él, como autoridad de su hogar, lo que hizo fue plantarse y decir, yo voy a guiar y a dirigir toda mi casa a la santidad de Dios y a servir al Señor. Y me voy a dedicar a instruir a mis hijos, a mi casa, en la voluntad de Dios. O sea, él tomó una decisión. Y esa decisión fue llevar a su casa a la obediencia a Cristo. Bueno, en este caso, al Señor, a Jehová. Serviremos al Señor, nos daremos al Señor. En otras palabras, él tomó una decisión. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en Dios. Si Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Y eso va a implicar tomar decisiones que nos lleven, amados, a agradar el corazón de Dios, como lo que somos, siervos del Señor. Amén. Dios nos da entendimiento de verdad. Dios nos da entendimiento, de verdad, de lo que significa vivir para el Señor. Amén. Así que esas naciones que pelearán contra el Señor, diga conmigo, ya están vencidas. Ya están vencidas. El Salmo 2 dice que los príncipes y los reyes se unirán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotras sus cuerdas. Dice, pero el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¡Wow!
Hace una referencia a la confabulación de las naciones que va a haber en el último tiempo para pelear contra Dios, contra la iglesia y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Porque al final de los tiempos va a haber una confabulación de naciones contrarias a Dios para pelear contra Dios. Y de que los príncipes se levantarán contra Jehová y contra su ungido, contra Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, que nada nos ate a Él. Dice, echemos de nosotros sus cuerdas, no tenemos nada que ver con Él. Dice, pero el que mora en los cielos se reirá. Dice, el Señor se burlará de ellos. En otras palabras, ¿quién puede ponerse contra Dios? ¿Quién puede ponerse contra el Señor? ¿Quién puede, amados, pensar que va a pelear contra Dios y va a vencer? Eso es imposible, amados. Por eso las naciones de la tierra se van a reunir para pelear contra Dios. Y dice, pero el Cordero los vencerá. Porque es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Entonces es indiscutible. No hay nada que discutir. El Señor va a vencer. Y nosotros con Él. ¿Están aquí conmigo? Y nosotros con Él. Usted no diga, amén. No, amén. Aleluya. Ya se han despertado. Porque habían algunos echándose la siesta, adelantando la siesta de la tarde, la estaban adelantando ahí un poquito a la mañana. Pues si esta tarde no pueden dormir mucho, voy a aprovechar un ratico aquí, no sea que esta tarde no pueda. Ya conmigo, ¡amén! ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya puedo seguir? Muy bien. Yo veo, algunos están subiendo la mascarilla para arriba, para los ojos, así. Apocalipsis 19. Seguimos un poquito más. Ya vamos a concluir. Apocalipsis 19. Versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dar un aplauso al Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, Apocalipsis nos enseña los últimos tiempos. Nos enseña cómo el gobierno de Dios se va a establecer en la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios para establecer en los últimos tiempos su reinado, su gobierno sobre la tierra? Pero yo que puedo entender con todo lo que hemos leído, que aunque el diablo está vencido, él sigue operando en aquellos que no le han dado su corazón a Dios. Y vemos que las naciones se confabulan contra Cristo, contra Dios. Vemos, amados, que hay la gran Babilonia, que es el sistema que está operando contra Dios, el sistema humano de injusticia, de impiedad, que está operando contra Dios. Y lo que podemos ver es que, aunque el diablo ha sido vencido, y somos más que vencedores nosotros sobre el diablo sigue operando. El diablo sigue haciendo las suyas. Y como sabe que le queda poco tiempo, él sabe que está perdido, pero él quiere morir matando. ¿Verdad? Como ese de los, no sé quién ha visto los Monty Pythons esos. ¿Alguien lo ha visto? Los Monty Python es una película antigua, muy vieja, es cómica. Y está peleando ahí contra uno. ¡Ah, venga, pelea! Y el otro hace así, ¡tas! Y le corta un brazo. ¡Pum! Y sigue el tío, venga, sin el brazo, venga, pelea. Y le corta otro brazo. ¡Pum! Venga, atal. Y empieza y le corta una pierna. ¡Pum! Y llega el otro y le corta otra pierna. ¡Pum! Y está solo el tronco ahí diciéndole, venga, atrévete, métete conmigo. Ese es el diablo. Digo, mira, ese es el diablo. Se ha enfrentado contra Dios y Dios le ha hecho así, ¡pum! Pero él ahí sin brazos, sin piernas, sin nada.
Está todavía, os voy a engañar, hijos de Dios. Tú no puedes conmigo, Señor. Y está vencido, está muerto, está destrozado, no puede hacer nada. Pero ahí sigue alardeándose, engañando a los hijos de Dios. Sin poder, sin autoridad sobre nosotros. Pero ahí sigue engañándonos. No sirves para nada. Y el cristiano de 20 años, que lleva alabando a Dios 20 años, el día que le dice no sirve para nada, dice, es verdad, no sirvo para nada. 20 años de verdades terminan, amados, con un solo pensamiento que el diablo dice, no sirve para nada. No te saludaron en la iglesia, no te hicieron esto, no te tienen en cuenta, no te tienen no sé qué. Y cristianos, amados, empiezan a dejar, amados, de seguir al Señor porque un día, amados, 20 años de verdades en su vida no valen para nada porque un día se creyeron una mentira. Diga conmigo, como el Monty Python ese. Así es el diablo, amados. Vacila, engaña, quiere destruirnos, pero nosotros ya hemos vencido porque Jesús es nuestro Señor. Amén. Ya hemos vencido porque Jesucristo es nuestro Señor y tenemos, amados, que vivir bajo esa certeza. Jesucristo es el Señor. Vemos lo que estamos viendo alrededor y te decimos, Jesucristo es el Señor. Tenemos problemas y decimos, Jesucristo es el Señor. Porque Él es el único, amados, que tiene el control absoluto de todas las cosas. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. Usted se va a acordar. Cuando esté desanimado, cuando esté triste y desanimado, acuérdese del Monty Python. Mira, sin tronco, o sea, sin piernas, sin pies, sin orejas, pero ahí gritando. ¿Por qué? Porque ese es el diablo. Ya fue vencido, sabe que le queda poco tiempo, que está destinado a la prisión eterna. Amados, y está queriendo, amados, destruir todo lo que puede. Y en tu familia, en tu casa, en tu hogar, quiere destruirlo todo y no tiene capacidad ninguna para hacerlo. No le demos oportunidad, porque Jesús es nuestro Señor. Por eso usted sirva al Señor con todo su corazón, sirva al Señor con toda su mente, ámelo con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Cumpla el primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y siga adelante esta carrera de fe creyendo que Jesús es el Señor. No se desligue del corazón de Dios, no se desligue del señorío de Dios. Aleluya. No se desligue, amados. Amén. Terminamos con 1 Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 23. Bueno, el 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el primero en resucitar. Dice, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, cuando se haya ejecutado ya totalmente. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido totalmente es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, a Jesucristo, dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios ha sujetado a Cristo todas las cosas, pero no significa que el mismo Dios esté sujeto debajo de Jesús. O sea, exceptuando al que le ha sujetado todas las cosas. Dice, pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea, ¿qué? El todo en todos. Gloria a Dios. ¿Usted se está dando cuenta cómo es el propósito de Dios? Dios mismo lo sujetó todo a Jesucristo. Cuando Jesucristo complete su obra,
entonces Jesús le entregará todo al Padre. O sea, recuperará todo el gobierno, todo el dominio para entregárselo al Padre porque lo había perdido. Pero cuando se lo entregue todo, Jesús mismo también se entregará al Padre. Para que Dios, el que comenzó todo, termine siendo el todo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es, amados, que Dios sea el todo. Y para eso envió a Jesucristo, para restaurar y recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no era el hombre, lo que se había perdido era el gobierno total de Dios sobre su creación y sobre todo lo que Él había creado. Y Jesucristo lo que viene es a deshacer las obras del diablo para recuperarle al Padre todo el gobierno y que Dios pueda ser el todo y en todos. Por eso el Evangelio se tiene que entender como Dios el todo, no el Dios de la porción, no el Dios del domingo de la iglesia, no el Dios del ratito, no el Dios que me bendiga, no, el Dios que es el todo para mí, porque el propósito de Dios es que Él sea el todo y en todos. Y para eso envió a Jesús. Amén. Esa es la finalidad. No es, amado, otra, esa es la finalidad. Y eso incluye todo el plan de redención. Salvar a los hombres, restaurar a los hombres, recuperar con la paternidad de Dios, el que los hombres vuelvan a ser la familia de Dios, recuperarlo todo, pero que Dios sea el todo en todo. Amén. Así que ese es el plan de Dios, que Jesús recupere todo para el Padre y cuando se lo haya recuperado todo, Él mismo se entregará al Padre para que Dios vuelva a ser el todo y en todos. Amén. Porque la Biblia dice que Dios mismo vendrá y establecerá su reino en la tierra. Gloria a Dios. Y Él será el todo y en todos. Amén. Gloria a Dios. Así que es necesario que Él reine. Es necesario que Él gobierne. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te agradecemos, oh Dios, porque eres el Señor de nuestras vidas. Te agradecemos porque eres Dios, pero eres el Señor. Gracias por darnos, Dios mío, Señor Jesucristo, el entendimiento, Señor, y podamos, Padre, hacerte a ti el Señor. Padre, danos la obediencia que requieres. Danos la entrega que requieres. Danos el corazón que tú quieres. Danos el espíritu que tú quieres. Y enséñanos, oh Dios, a ir muriendo a nosotros mismos para que cada vez reines más. Gracias, Señor. Llévanos por este proceso de santificación para que podamos, oh Dios, darte más y tú puedas ser, oh Dios, el que te enseñoreas de nosotros. Gracias. Sé tú el Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.